noches, mi nombre es Belén Cano, soy psicóloga clínica y tanatóloga de Transpersonal Playa. Hoy quiero hablar con ustedes un tema bastante importante para saber cómo enfrentar el duelo y manejar la muerte ante esta situación de crisis de enfermedad que estamos presentando derivado del COVID-19. Si bien nosotros podemos saber que el tema de duelo y muerte es definitivamente un tabú ante la sociedad, ya que evaden constantemente esto, a pesar de que todos sabemos que en algún momento nuestros seres amados o inclusive nosotros pues vamos a fallecer. Las personas tienen una constante evasión respecto al tema y mientras menos se hable, pues para muchas culturas es mejor, ya que de alguna manera sí oprimen esa ansiedad que el tema en sí produce. El panorama de la muerte que normalmente se vive, pues bueno, tiene una conclusión y normalmente las personas nos preparamos para el hecho que vamos a tener un funeral o bien darle cierre a ese ciclo que en muchas ocasiones provoca tristeza. La realidad es que derivado de cómo se están dando las situaciones respecto a la pandemia, desafortunadamente no es así, ¿no? En este caso pues hay mucha expectativa de la conclusión final o de cómo cerrar este ciclo de duelo que está costando muchísimo a las personas, porque en muchas ocasiones no pueden despedirse adecuadamente o ver a sus familiares o bueno, en este caso también las pérdidas abruptas que se han tenido a la par de las muertes, como el desempleo, la pérdida de economía, de estabilidad, de la zona de confort, ¿no? Bien, es importante que ustedes entiendan que para poder trabajar el duelo y vivir el proceso como tal, se requiere tener contacto con sus emociones. La verdad es que para nuestra cultura, en muchas ocasiones, evadir las emociones o evitarlas es lo más frecuente, pero para poder tener contacto con uno mismo, para poder profundizar de manera interna, para poder transmitir inclusive este dolor y sufrimiento que yo estoy pasando por esta situación, es necesario contactar las emociones, es decir, ir y venir. Es normal que ante esta situación hayan emociones negativas recurrentes, como lo puede ser la ira, el enojo, la frustración, la rabia. Siéntete tranquilo, al menos en el sentido de entender que esta parte es una manera de concientizar, eres un ser humano y como tal, ante el dolor y la pérdida se expresan y se viven demasiadas emociones negativas que se hacen un cúmulo, si bien que puede ser como bastante impactante para las personas, pero bueno, la mejor manera es permitirte sentir. ¿A qué me refiero con esto? Para poder trabajar el dolor y el sufrimiento se requiere principalmente entender que se busca el sentido de ese dolor como objetivo principal ante este proceso que vas a estar viviendo. A ti que vives una pérdida física, emocional o material, quiero que sepas que tienes que ser muy paciente contigo o con las personas que te rodean. Simple y sencillamente el hecho de estar pasando por una pérdida en todos estos niveles, literalmente, como su nombre lo dice, el proceso de duelo duele y el dolor es a un nivel muy intenso. Obviamente considera que las personas pues manejamos de maneras diferentes estas sensaciones, estas emociones y sentimientos. Por lo tanto, ten paciencia, que el tiempo ayudará a que la situación se vea diferente. Si bien mucho hemos escuchado de esta frase, pero no se trata de enfocarnos en que el tiempo como tal va a curar esa herida, sino lo que tú hagas con el tiempo y la manera en cómo trabajes en ti, cómo te contactes internamente contigo mismo y con esas emociones de las que hemos hablado, y a medida de que tú te permitas experimentarlas, de esa misma manera irán fluyendo en un canal que te va a llevar al alivio y a la tranquilidad que va requiriendo tu mente y tu cuerpo. Es importante que consideres que al duelo hay que darle un sentido, al dolor hay que darle un sentido y como tal a esta pérdida que nos debe de llevar a transformar en algo esta sensación de dolor, de vacío y de tristeza que muy probablemente estés sintiendo por lo que ya no está contigo. En este caso, nosotros
queremos transformar como tal ese sentimiento, esa emoción, para que nos dé algo productivo y nos dé una enseñanza y aprendizaje. Es importante también considerar que si en estos momentos, tras la situación que se está viviendo, necesitas sacarlo y a lo mejor no tienes la oportunidad de tener tanto contacto como lo quisieras o tantas redes de apoyo como sería lo ideal, puedes manejar ciertos rituales. Ahora sí que cuando digo esto me refiero a manera de que tú te sientas cómodo como persona. Pudiera ayudarte una carta de despedida para mencionarle a la persona que has perdido o a la situación que has perdido lo que significaba para ti, para agradecerle, pedir perdón y de alguna manera hacer un cierre significativo. O bien pudiera ser a lo mejor sembrar un árbol o otra situación que tenga sentido para ti. Recuerda que tu dolor es único, que cada pérdida es diferente y no se trata de que las demás personas lo entiendan, se trata de que tú te sientas conectado con la manera en cómo quieras cerrarlo. También pudiera llegar a ser un audio o inclusive un video de despedida, pero siempre considera que tú te mereces tener un cierre. Aunque lamentablemente la situación de la pandemia no da cabida a que nosotros podamos tener un cierre como se esperaba para muchas situaciones o despedidas físicas principalmente, es necesario considerar algún ritual como estrategia para generar un alivio al menos momentáneo. Lo cierto es que no se trata nada más de identificar toda esta situación de la que venimos hablando como tal, sino aprender a manejarla poco a poco y con paciencia y tiempo. Las heridas irán sanando. También algo que nos puede ayudar es no aislarnos, ¿no? Porque al final, dentro de esto y las pérdidas, es común que las personas quieran encerrarse en su círculo de dolor y sufrimiento, pero tienes que entender que, bueno, hay que tomar esta medida de comunicación y red de apoyo como tal, buscando amistades, mediante videollamadas, para que tú te sientas con ese confort que requiere tu pérdida y que te mereces como persona. En dado caso que tú sientas que pasan los meses y no mejoras, es importante que consideres el apoyo profesional como una herramienta necesaria para ir incrementando tu autoconocimiento respecto al tema. Quiero yo agregar algo más respecto a las emociones que suelen darse, como que llegan a ser bastante confusas, refiriéndome al dolor, ¿no? Dolor es aquella sensación que tú vas a sentir, aquel cambio o golpe emocional abrupto tras esta pérdida que estás viviendo. Quiero mencionarte que si bien el dolor no va a desaparecer, va a estar ahí, porque es mentira decir que nosotros podemos olvidar algo que nos dolió tanto tras una pérdida o un cambio importante en nuestra vida, mas sin embargo sí podemos sanarlo, sí podemos transformarlo a medida de cómo vayamos sufriendo. Ahora, el sufrimiento, que es aquella emoción como tal que te hace recordar con constancia que eso ya no está o esta persona ya no está en tu vida, mas sin embargo debes entender que ahora mereces expresarlo, que ahora es normal que lo estés viviendo, que lo estés sintiendo. Llora lo que necesites, grita lo que necesites, siéntete mal el tiempo que necesites, porque este sufrimiento es necesario para la sanación y tarde o temprano pasará, con el paso de los meses, tal vez de los años en algunos casos, pero mientras tú seas constante y te des la oportunidad de trabajarlo, llegará un momento de sanación donde el dolor estará allá y ya no quedará el sufrimiento como una opción, más que nada traerá un aprendizaje.